Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por el gran privilegio y la gran bendición que nos das de poder estar reunidos en tu nombre, Señor, una vez más. Como dice esta hermosa alabanza que cantábamos hace unos momentos, en otro tiempo éramos enemigos, Señor, pero ahora tú nos permites sentarnos a tu mesa, Señor, poder compartir, Señor, juntos esa gran bendición, Señor, que tú tienes para nosotros, que es el alimento de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, para que sigas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Tú conoces, Señor, la condición de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, según la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, que en este tiempo que estemos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Padre, que podamos ser sensibles, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y que saques a relucir, Señor, aquellas cosas que aún para nosotros son desconocidas, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que abras nuestro entendimiento, Padre, para que podamos nosotros seguir comprendiendo tu palabra, Señor. Podamos seguir creciendo, podamos seguir madurando en la fe, Señor. Que aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan conocer tu amor y tu misericordia, Señor, a través de tu palabra, Señor, y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, nos sujetamos a ti, Padre. Te pedimos que tomes control, Señor, completo y total, Señor, de nuestras vidas, de nuestras mentes y de nuestros corazones. Nos abandonamos a ti, Señor, nos sujetamos a ti, Señor. Con nuestro corazón nos postramos a ti, Señor, en esta mañana, Padre, para recibir todo lo que tú tengas para nosotros. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Es importante recordar, hermanos, que recordemos brevemente que esta enseñanza que hemos estado mirando ya por 2 semanas, o 3 semanas que comenzamos, y que la conocemos como el Sermón de las Bienaventuranzas, es importante que nosotros recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, al estar enseñando esta hermosa palabra, nos está describiendo, hermanos, lo que es el reino de Dios implantado en los corazones de los seres humanos. Estamos hablando de la salvación, hermanos, del nuevo nacimiento, de la regeneración que opera en las personas cuando abren su corazón al Señor Jesucristo. Estamos hablando de una obra sobrenatural, hermanos, sobrenatural, y por lo mismo es difícil explicarla con palabras humanas, ¿verdad? Pero es la única manera en la que podemos hacer, y lo mejor que podemos hacer es explicarlas, pues no con nuestras palabras personales, pero sí con las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló y que están aquí escritas. Y este sermón, pues, no son citas de palabras de nuestro Señor, son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos en el versículo 2, cuando dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, entonces son palabras que salieron directamente de los labios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hablamos de el reino de Dios establecido en los corazones de las personas, pero conforme vamos avanzando, hermanos, nos damos cuenta que también hablamos de las consecuencias y de los efectos que ese reino de Dios produce en la vida de las personas. Hablamos, hermanos, del establecimiento de un nuevo carácter en las personas, de una nueva naturaleza en nuestras vidas. Y cuando hablamos de carácter, hermanos, dijimos también que no hablamos de un carácter natural, humano, como el que nosotros conocemos, ¿verdad?
al identificarnos unos a otros y que nos conocemos por cierto tiempo ya, podemos describir a las personas con ciertos caracteres naturales, ¿verdad? Que nosotros percibimos en las personas por medio del trato que nosotros hemos tenido con ellos. Pero hablamos aquí de un carácter sobrenatural, hermanos, puesto por Dios en la vida de las personas, y que no es puesto de golpe, hermanos. Dios salva a la persona instantáneamente, pero la obra de Dios, dijimos, es progresiva y va, como dice la palabra de Dios, en aumento, ¿verdad? Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y muchas veces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para describir el reino de Dios, utilizó algunas analogías, y utilizó mucho la analogía de la siembra y de la cosecha, ¿verdad? De la agricultura. Y habla nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, de la parábola del sembrador. Habla cómo el sembrador salió a sembrar la semilla, dice, y cayó en diferentes tipos de tierras. Y podemos mirar esa parábola en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, cómo respondieron de manera diferente las tierras que significan las personas, los corazones de las personas, y la semilla que es sembrada significa la semilla de la palabra de Dios. Pero cuando miramos que la semilla cayó en buena tierra, cómo miramos que aquella semilla comenzó a germinar y comenzó a crecer, de tal manera, dice, que daba fruto a 30, 60 y al 100%. Y así son nuestras vidas también, hermanos, que somos la tierra en donde el Señor Jesucristo siembra la semilla de su palabra, y que por la gracia y por la misericordia de Dios, hermanos, Dios ha preparado nuestros corazones de tal manera que pueda ser buena tierra. Porque al hablar de buena tierra, hermanos, no hablamos de cualidades bondadosas que haya en nosotros por las cuales nosotros merecimos, ¿verdad? O merecemos que Dios haga su obra en nosotros, sino que hablamos que Dios preparó esa tierra, hermanos. De alguna manera preparó esa tierra que no servía para hacerla apta para que recibiera su palabra. Y muchas veces, hermanos, hay una palabra en la Biblia que se menciona como tribulación. ¿Cuántos han leído esa palabra, la tribulación? Pues esa palabra viene de una palabra, hermanos, que tribulón, y que era un artefacto con el que se trabajaba la tierra. Eran unos arados con picos en donde se pasaba por la tierra árida, dura, seca, en donde no podía penetrar la semilla. Pero una vez que pasa ese tribulón por la tierra, entonces esa tierra está lista para recibir la semilla de la palabra del Señor. ¿Y cuántos de nosotros no llegamos así delante del Señor Jesucristo, hermanos, con esa tierra ya trabajada por tribulaciones, por aflicciones, por situaciones que pasan en nuestra vida, que nosotros no entendemos a veces por qué suceden, pero que ahora nosotros lo entendemos, y que simplemente el Señor estaba preparando nuestra tierra para sembrar esa preciosa semilla de su palabra en nuestros corazones, y ahora podemos disfrutar de esa nueva naturaleza, esa nueva vida que Dios nos ha dado. Y precisamente aquí en Marcos, hermanos, capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 26 y 29, después de la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, versículo 26 y 29. Dice la palabra del Señor. Decía además, esta es una parábola, hermanos, que se conoce como la parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque a la siega ha llegado. Entonces en esta parábola, hermano, nuestro Señor Jesucristo está diciéndonos de otra manera, ¿verdad? Por medio de una parábola nos está diciendo, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dice, duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece, fíjese lo que dice, sin que él sepa cómo.
Les decía al principio, hermanos, la obra de Dios es tan tremendamente asombrosa que es difícil poderla entender o comprender. El trabajo de nosotros como seres humanos en esa obra que tenemos el privilegio y que el Señor nos ha llamado a ella. El apóstol Pablo la describe de esta manera, dice yo, Pablo, sembré y Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Yo puedo en esta mañana describirles, ¿verdad? Que sé que por medio de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios, todos nosotros tenemos oportunidad de que la semilla sea sembrada en nuestros corazones. También sé que después de la predicación otros hermanos van a ir con usted, le van a visitar y le van a afirmar en esa palabra, lo van a enseñar, lo van a instruir en esa palabra. Pero ¿cómo es que esa semilla obra en el corazón? Eso sí es difícil para nosotros entender. Nosotros nos vamos de aquí. Al terminar esta enseñanza, este sermón, nos vamos cada quien para nuestras casas, pero indudablemente que el Señor sigue obrando en los corazones de cada uno de nosotros sin que nosotros sepamos cómo. Aunque es difícil, hermanos, poder entender, comprender esa obra maravillosa, nosotros somos llamados a comprenderla, a estudiarla y a entenderla. Por esa razón el Señor nos describe, nos dejó estas parábolas y nos dejó esta hermosa enseñanza del sermón de las bienaventuranzas para que nosotros comprendamos, hermanos, lo que está sucediendo en nuestras vidas, para que nosotros entendamos lo que puede llegar a suceder en la vida de otras personas, para que nosotros sepamos lo que debe suceder en las vidas de otras personas, para que cuando nosotros le llamemos a alguien hijo de Dios, cristiano, mi hermano, podamos saber verdaderamente que lo estamos diciendo porque observamos que lo que dice nuestro Señor Jesucristo que sucede en la vida de esas personas está verdaderamente sucediendo así. En Juan capítulo 3, versículo 8, al hablar nuestro Señor Jesucristo con un fariseo llamado Nicodemo, con un maestro de la ley, un sacerdote judío, en el capítulo 3, versículo 8 de Juan. El Señor Jesucristo le dijo estas palabras: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si usted recuerda este capítulo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué está hablando con Nicodemo? Está hablando de la necesidad de nacer de nuevo. Está hablando de la necesidad de que se establezca en la vida de las personas el reino de Dios. Y dice, les leo una vez más el versículo 8, dice: el viento sopla de donde quiere y escucha su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todos nosotros escuchamos el sonido del viento, hermanos, sobre todo cuando está fuerte, cuando está recio, pero no lo observamos, no lo miramos, pero estamos seguros que el viento está corriendo. ¿Por qué? Porque hay una evidencia de que el viento está pasando. Estamos escuchando su sonido y a veces miramos, observamos las huellas que a su paso deja el viento. Y el Señor lo compara con la salvación. Dice, no miramos, no observamos lo que está pasando en el corazón de las personas. Yo no puedo mirar lo que está pasando en el corazón de Andrés, de Ricardo, de Ramón. Yo no lo puedo observar. Pero lo que sí podemos observar son las evidencias que nos dicen que algo está sucediendo en los corazones de aquellas personas. En Gálatas capítulo 3, versículo 8 nos dice, hermanos, hablándonos de los frutos del Espíritu Santo, nos dice que la mansedumbre que hemos leído ahorita aquí en el versículo 5, al hablar de los mansos, bienaventurados los mansos, aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 8, nos habla precisamente, nos describe, hermanos, que es una obra sobrenatural de Dios en el corazón de los seres humanos, que no es algo que nosotros podemos cultivar de manera natural, que no es algo con lo que nosotros nacemos, hermanos, sino que es un fruto del Espíritu Santo.
Y mirando esta analogía que hemos estado mirando, hermanos, de la siembra y de la cosecha, estamos hablando que la semilla es la palabra de Dios, que los corazones, las personas es la tierra donde esa semilla es sembrada. La parábola de la semilla que crece, hablamos de que primero sale un tallito, ¿verdad? Después empieza a crecer la espiga y después dice una espiga con mucho grano en la espiga. Entonces, esa es la obra de Dios, hermanos, en los corazones, en nuestros corazones. Cuando hablamos de mansedumbre, hermanos, y otra vez volvemos a lo mismo cuando empezamos este estudio, cuando tratábamos de describir la palabra bienaventurados, y que es una palabra humana, ¿verdad? Tomado obviamente de dónde más, de las palabras que nosotros conocemos, pero que describe un gozo, una bienaventuranza que es difícil expresarla con palabras humanas. Asimismo, hermanos, este rasgo del carácter del hombre de Dios, de la mujer de Dios que Dios está estableciendo en ellos, hermanos, es una obra difícil de expresar con palabras que los escritores de la palabra de Dios han escogido esta palabra manso o mansedumbre. ¿Y qué viene a nuestra mente cuando escuchamos esa palabra, hermanos? Por ejemplo, si yo recordara a mi papá, ¿verdad? A mi padre, tal vez yo pudiera humanamente decir, no, pues mi padre era un hombre manso, ¿no? Mi amigo Cuauhtémoc, que está aquí atrás, y yo lo describiera, no, pues Cuauhtémoc es un hombre manso, ¿verdad? Muy diferente a una persona explosiva, de un carácter de un carácter irascible, o de un carácter muy aguerrido, que viene y que va para allá, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, hermanos. La palabra de Dios debemos de entender que no habla de eso, no habla de un carácter natural. Esta palabra, si buscáramos nosotros su significado, encontramos que quiere decir amable, apacible, humilde, pero otra vez, hermanos, es mucho más que eso. Buscando, hermanos, profundizando en el significado de esta palabra, yo encontré que esta palabra la usaban los griegos, hermanos, para describir a caballos salvajes que habían sido domados por primera vez. Cuando miraban un caballo que había sido salvaje y que había sido domado, utilizaban esta palabra que en el original es praus o praotes en griego. Entonces, mirando estos significados, hermanos, que es el propósito de la palabra de Dios, que nosotros vayamos entendiendo y comprendiendo, podemos entender, hermanos, que es un hombre, una mujer en el cual Dios ha estado obrando de tal manera que ha dejado de luchar en contra de Dios, que su relación con Dios ha cambiado completamente, que ahora hay una disposición a sujetarse y a obedecerse a Dios, que ha entendido que los tratos de Dios con Él son siempre buenos, independientemente de cualquier situación o circunstancia. Los tratos de Dios con el hombre, con la mujer, son siempre buenos. Aunque a ojos humanos a veces esos tratos son difíciles, son duros, son ríspidos, que nos hacen a veces en un momento de dificultad, a veces, hermanos, y preguntarle a Dios, ¿por qué, verdad, estás haciendo esto? Pero al entrar en la comprensión de esto, hermanos, de lo que Dios está obrando en nuestras vidas, podemos entender que estamos en paz con Dios, que hemos dejado de luchar como, perdónenme la comparación, ¿verdad? De esto que les acabo de explicar, como caballos indómitos, hermanos, que no se dejaban poner la montura, que no se dejaban poner las riendas para ser dirigidos, ingobernables, salvajes, hermanos, hablando de estos animalitos, que así mismo nosotros éramos ingobernables de alguna o de otra manera, hermanos. Sea tu carácter natural, manso, apacible, natural, hermano, en el corazón hay un corazón rebelde, incorregible, ingobernable. Sea tu carácter como sea, el carácter natural, decíamos cuando empezamos esta enseñanza, que la palabra de Dios nos enseña únicamente dos tipos de carácter: el carácter del hombre redimido por Dios y el carácter del hombre natural no redimido. Y el carácter del hombre natural no redimido siempre es así, hermanos, con Dios rebelde, ingobernable. Podemos nosotros tal vez recordar, hermanos, en nuestra vida pasada, que teníamos una creencia en Dios, que mencionábamos a Dios, o como muchas personas dicen, ¿verdad? No, yo cuando me levanto yo me encomiendo a Dios. Pero si analizamos la vida que nosotros llevábamos,
siendo honestos y sinceros, simple y sencillamente no nos sujetábamos a las ordenanzas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Entonces éramos rebeldes. Pero este hombre, esta mujer, hermanos, que nos describe aquí el Señor Jesucristo y que está haciendo su obra en su corazón, hablábamos semanas pasadas, hermanos, que ya Dios había comenzado a obrar en ellos. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que habían reconocido su pecado. Bienaventurados los que lloran, aquellos que habían sido quebrantados. O sea, una obra interna, personal, decíamos, la salvación es personal, hermanos. Es tú y Dios. No es un grupo de personas y Dios, hermanos. Al principio, primeramente, hermanos, en su obra eres tú y es Dios. Y hablábamos de lo difícil que son pasar por estos situaciones en las que Dios permite que pasemos nosotros, y hablamos que son situaciones difíciles, hermanos. Hablar de pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, hablamos de una situación, lo comentamos, humillante delante de Dios, porque nos humillamos delante de Él reconociendo cosas que no estábamos dispuestos nosotros de reconocer ante nadie. Hablábamos, hermanos, que es doloroso de tal manera que lloramos, ¿verdad?, al conocer esa condición. Entonces podemos decir nosotros, hermanos, que esta bienaventuranza de este rasgo del carácter de Dios en los hombres, bienaventurados los mansos, es consecuencia de haber pasado por estas dos primeras bienaventuranzas. Es conocernos primeramente a nosotros mismos, hermanos. Nos hemos llegado a conocer, sabemos quiénes somos. Sabemos, hermanos, que así literalmente no merecemos la misericordia y la gracia de Dios. Sabemos que no la merecemos. Sabemos que si estamos sentados ahí en la mesa es por su gracia y por su misericordia. Entonces eso nos desarma, hermanos. Eso derriba todo orgullo, toda altanería, toda vanidad, toda vanagloria, toda rebeldía de corazón. Queda hecha añicos en los suelos. Entonces empieza Dios a forjar en nosotros. Qué maravilloso, hermanos, un carácter manso y apacible. Cuando hablamos de un carácter manso y apacible, hermanos, hablamos de algo completamente diferente, distinto, ¿verdad?, a lo que el mundo nos recomienda que nosotros seamos. Al ideal del mundo, ¿verdad?, de la competencia. Vivimos en un mundo completamente competitivo, ¿verdad? Si te duermes poquito, olvídate, te van a devorar. Estamos en una jungla de asfalto. Vas a trabajar, no te dejes de nadie. Si llegas a caer en una prisión, olvídate, tú no agaches la cabeza, no muestres debilidad. Donde quiera que estés, tú manifiesta que eres que tú puedes, porque si no te van a comer. Es completamente distinto, hermanos, diferente lo que Dios nos dice aquí en su palabra que debemos de ser. Y aún más, hermanos, si vamos más para allá, aún dentro de la iglesia, hermanos, de la iglesia, del cristianismo en general, este pensamiento ha entrado también a la iglesia y nos dicen, ¿verdad?, que el mundo es competitivo, que el mundo esté muy agresivo, las cosas que están sucediendo en el mundo. Entonces nosotros también como iglesia tenemos que ser agresivos, tenemos que ser aguerridos, ¿verdad? Tenemos que salir con pancartas a la calle y protestar y a donde quiera que vayamos nosotros a trabajar, a la escuela o a cualquier lugar también. Sí, somos cristianos, y como dicen algunos, que yo he escuchado, hermanos, que dicen, sí, la Biblia dice que tenemos que ser mansos, soy manso, pero no menso. Entonces tenemos nosotros que tener un entendimiento claro, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tener. Y si nos ponemos a escudriñar, hermanos, como lo vamos a ir haciendo poco a poco, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que es más fácil ser como el mundo que nos dice que nosotros seamos, que como Dios dice que nosotros debemos de ser. Que es difícil, hermanos, y lo podemos experimentar nosotros
en nuestra propia experiencia personal con el Señor. Entonces Dios nos pone en una correcta relación con Él, hermanos. Ahora sí que pues por las buenas o por las malas, ¿verdad? El Señor en su trato con nosotros, hermanos, nos trajo mansitos delante de su presencia. Recordamos al apóstol Pablo, hermanos, cómo salió de Jerusalén a perseguir a los creyentes respirando violencia, ¿verdad? Pero cómo se encontró con el Señor Jesucristo en el camino resucitado. Tuvo un encuentro tremendo de conversión ahí a medio camino, de tal manera que de un momento a otro cambió completamente la actitud del apóstol Pablo y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Derribado en el suelo, hermanos, por el Señor Jesucristo. Déjeme decirle que no hay mejor posición que el hombre pueda tener delante de Dios que esta: manso, primeramente delante de Él. Hemos bajado la guardia, hermanos, hemos entendido que los tratos de Dios con nosotros son siempre buenos y siempre justos. Nos hemos dejado poner la cabalgadura y la rienda y le hemos dicho, cada creyente, hermanos, cada hombre, mujer que ha abierto su corazón al Señor, le ha dicho al Señor, como al apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Un corazón sumiso delante de Dios. Los dos primeros bienaventuranzas, hermanos, son un trato personal, íntimo. Podemos decir hasta cierto punto, podemos catalogarlas hasta de una experiencia, humanamente hablando, negativa, traumática en nosotros. Pero la tercera bienaventuranza es algo mejor, hermanos, porque hablamos del proverbio que mencionamos: la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El tallito va asomando, hermanos, de la obra de Dios en nuestros corazones, y se empieza a asomar en nosotros un carácter manso en nuestra relación con el Señor, pero que también, hermanos, inevitablemente se manifiesta también en nuestra relación con las demás personas. No podemos nosotros, hermanos, tener un trato así como lo describe la palabra de Dios con las demás personas si primeramente no hemos tenido este tipo de trato con el Señor, este encuentro con el Señor. ¿Por qué tanto pleito, hermanos? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanta envidia? Aún dentro de las iglesias a veces, como describe en una parte de una de sus cartas el apóstol Pablo: os coméis, os mordéis unos a otros. ¿Por qué, hermanos? Muy seguramente, hermanos, porque la obra de Dios no ha empezado en la mayoría de los miembros de aquella congregación. Por eso qué importante es poder observar, poder mirar, poder decir, poder enseñar: esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios hace verdaderamente en los corazones de las personas. En Tito capítulo 3, versículo 1 al 6, Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Porque el apóstol Pablo, hermanos, se da tiene toda la autoridad y toda la certeza de poderle decir a este hombre Tito, que le dijera a su congregación: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Fíjese, estamos hablando nosotros de palabras muy poco agradables para nuestros oídos: que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen, que no sean, esta palabra pendencieros es peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre
para con todos los hombres. El apóstol Pablo puede pedir esto a la iglesia simple y sencillamente porque lo pueden cumplir. La palabra de Dios nos pide esto a nosotros como creyentes, hermanos, porque lo podemos nosotros cumplir. Porque Dios ha empezado una obra en nosotros y ha puesto su Santo Espíritu y ha puesto una buena disposición en nosotros de obedecer a Dios y de obedecer a nuestras autoridades civiles, hermanos, y eclesiásticas. Fíjese lo que dice el versículo 3. Porque en otro tiempo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia son malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Habla la gran diferencia, hermanos, en uno y en otro carácter. Habla una evidencia, hermanos, una evidencia verdaderamente de que algo está sucediendo en la vida de aquellos que han recibido por fe la palabra del Señor. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esta mansedumbre, hermanos, aunque es una obra de Dios en nuestros corazones y que podemos decir con toda certeza que nosotros no la podemos iniciar por nosotros mismos, que va a ser una lucha infructuosa, hermanos, en la vida de cualquier persona si quiere establecer algo así en su corazón por sí mismo. Estamos seguros, hermanos, así lo dice la palabra, que es una obra de Dios. Sin embargo, hermanos, en cada creyente, en cada hijo de Dios hay una responsabilidad de cultivar la mansedumbre en su propia vida. No es algo que se da de manera automática, hermano, no es algo que te ofenden y automáticamente, pues ahí está la mansedumbre, mira qué mansito soy, sin que yo haga nada, porque Dios me programó para eso. No, vas a sentir un deseo, hermano, de levantarte y de contestar igual que te hablaron. Vas a sentir un deseo, si te dan una bofetada como habla aquí el Sermón del Monte, también vas a sentir el deseo de devolverla también. Si te hacen algo, vas a sentir un deseo de venganza. Estamos hablando de creyentes, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que cultivar la mansedumbre. Precisamente en esos momentos recordar la palabra de Dios que se nos ha hablado, que se nos ha enseñado. Recordar que el Espíritu Santo está en nuestros corazones y que lo que a mí me corresponde es obedecer a la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, recuérdales que tienen que vivir así, que tienen que hacer de esta manera. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 11, fíjese lo que le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Cuando está hablándole a un hombre, obviamente aquí a Timoteo, pero eso no quiere decir que las mujeres no están incluidas ahí, es para todo creyente, hermanos. Mas tú, oh hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas. Después usted lee capítulo 6, aquí mismo del 3 al 10, para que se dé cuenta de que él está diciendo Pablo que huya. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Entonces la mansedumbre, hermanos, nosotros la tenemos que cultivar, la tenemos que buscar, la tenemos que seguir, la tenemos que procurar con lágrimas, hermanos, con lágrimas. Les decía un principio, hermanos, el Señor cuando nos salva en un instante, pero comienza su obra, hermanos, de una manera progresiva. Y en algunos casos se nos parece a nosotros que de una manera muy lenta, hermanos. En mi caso, se me figuró que de una manera muy lenta. Inmediatamente muy dado a responder a las primeras ofensas, a
a tener el deseo, ¿verdad?, de responder, de devolver el mal por mal, a sentir, ¿verdad?, la ira, el coraje que se desbordaba. Pero como Dios había puesto su Espíritu Santo en mí, hermanos, yo me daba cuenta de ello y sabía lo que Dios pedía de mí. Entonces yo trataba de procurarlo con lágrimas, literalmente, hermanos. Por eso les decía la semana pasada que la bienaventuranza de los que lloran no es una bienaventuranza que quedó en el pasado, sino que nos persigue todos los días de nuestra vida, porque seguimos fallando. Tal vez en menor grado, pero seguimos fallando, nos seguimos equivocando y nosotros reaccionamos con dolor, hermanos, con dolor. Y clamamos al Señor, ¿no es cierto? Cuando fallamos le decimos: Señor, yo sé lo que dice tu palabra y quiero ser así, pero ayúdame. Pero contrario a otro tiempo, hermanos, cuando la obra del Señor no había empezado en nosotros, cuando nosotros reaccionábamos de esa manera, ¿qué hacíamos? Pues sacábamos una lista enorme de justificaciones por la cual había sido correcto que nosotros reaccionáramos de esa manera. Pero ahora no, hermanos, porque nos hemos sujetado nuestras vidas a Dios, hermanos. La relación entre Dios y nosotros cambió, ya no es la misma. No nos queda opción a que creyente, cristiano, no te queda opción, no me queda opción, sino que andar y caminar en esta rasgos del carácter del hombre creyente, del hombre cristiano, manso. Sigue la justicia, la piedad, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Fíjese lo que dice después de que le pide esto: pelea la buena batalla de la fe. Esta palabra pelea, hermanos, pelea, es una palabra que en su significado original describe una agonía, describe el esfuerzo, hermanos, el esfuerzo que hacían hasta el último gramo de sus energías los deportistas que entrenaban, que se esforzaban para alcanzar un premio, hermanos. Y ese es el mismo esfuerzo que nos pide a nosotros. La salvación es gratis, hermanos, porque no puede ser de otra manera, no la podemos ganar. Pero una vez que nos alcanza el Señor, hermanos, y habiendo puesto la mano sobre el arado, hermanos, no podemos voltear para atrás. Tenemos que mirar para adelante y tenemos que entender que es un esfuerzo. Batallas con tu carácter natural. Yo ya no quiero hablar de irascible o mansito, o como tú quieras. Con tu carácter natural, de la vieja naturaleza, batallas aún. Pues esfuérzate hasta la agonía, hermanos, hasta las lágrimas. Pelea la buena batalla. Por eso el cristianismo, hermanos, les decía semanas atrás, es contrario a lo que piensan muchos, ¿verdad? Para los niños y para las mujeres. Es para hombres, hermanos. Hombres y para mujeres de verdad. Porque una vez que estamos ahí nos damos cuenta, hermanos, que esto verdaderamente es la obra de Dios. Y por esa razón, hermanos, no puede ser menos que eso. Estamos hablando en este momento, hermanos, de nuestro trato con las demás personas. Entonces Dios nos salva. Perdónenme que me regrese ocasionalmente para atrás, pero pues es necesario, hermanos, porque el Señor Jesús, hermanos, nos salva, ¿verdad? De alguna manera cada uno de nosotros puede platicar su experiencia, su testimonio tal vez de manera diferente, pero el punto es que el Señor nos salva, nosotros trata personalmente con nosotros, pero luego nos toma y nos pone en un grupo de personas llamado iglesia local. Mirémonos unos a otros, hermanos. Dios nos salvó y porque así lo quiso Él, ¿verdad? Estamos aquí en este lugar. Nuestro trato con Dios tiene que ser diferente, por eso Dios cambió nuestro corazón, nuestro carácter. Nuestro trato con las personas tiene que ser diferente que el trato que nosotros teníamos en otro tiempo. Por eso Dios, hermanos, comienza esa obra maravillosa en nuestros corazones. ¿En qué va a conocer la gente que somos discípulos? ¿En qué va a conocer nuestros vecinos que somos discípulos? Pues en que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros.
Que las personas que nos visiten, hermanos, como el matrimonio que está aquí, cualquier otra persona que nos visite, que pueda mirar verdaderamente que hay un amor profundo unos por otros. En esto conocerán que son mis discípulos, porque Dios nos ha preparado para eso, hermanos. Inevitablemente, hermanos, en un grupo de personas siempre va a haber desavenencias. Eso no lo podemos evitar. No podemos evitar que yo tenga alguna diferencia de repente con Enrique, pero qué bueno es Dios que ha puesto en mí un corazón manso, que ha puesto un corazón manso en él, que eso no va a avanzar, que vamos a reconocer nuestra falla y nuestro error y vamos a llegar humillados los dos, ¿verdad? Peleándonos a ver quién pide primero perdón, Enrique, porque Dios ha preparado nuestro corazón para eso, ha puesto un corazón manso en nosotros. Pero también, hermanos, porque la obra de Dios es tan profunda, hermanos, tan profunda. También, hermanos, Dios nos ha dado un corazón manso, no solamente para la relación entre nosotros, que de alguna manera, hasta cierto punto, es fácil. Pero nos ha dado un corazón manso, hermanos, que se tiene que reflejar en nuestro trato con las personas que podemos decir que son adversarios nuestros. ¿Y cuál es nuestra relación con ellos, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud con ellos? Dios está haciendo la obra en ti, hermano. Ha puesto un corazón de mansedumbre en ti. ¿Cómo reaccionas ante los insultos y los agravios de tus enemigos? ¿Cómo reaccionas cuando escuchas de repente que hablaron mal de ti, que dijeron algo? Yo cuando he escuchado algunas veces, pues obviamente siento como que un calor muy fuerte se apodera de mí, ¿verdad? Y va subiendo poco a poco de tono hasta que mis mejillas se ponen coloradas, ¿verdad? Y como que quiere salir el orgullo. A mí, ¿cómo que a mí me van a decir eso? Pero el Espíritu Santo nos recuerda inmediatamente, hermanos, que ya no vivimos nosotros, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Por eso les decía, no solamente es difícil de explicar, sino difícil de vivir, hermano. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido agravios así? Aquí en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 5, verso 38, el encabezado aquí que tengo yo dice: el amor hacia los enemigos. No vamos obviamente a entrar en detalle de esta lectura, porque es parte del estudio y después lo vamos a mirar. Pero lo vamos a leer para que miremos cuál debe de ser nuestra actitud hacia nuestros enemigos. Oíste que fue dicho. O sea, ustedes oyeron que así debería de ser. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo, dice el Señor, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica, déjala también, y déjale también la capa. Cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o los que no conocen al Señor? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no conocen al Señor? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A reserva de que vamos a estudiar esto más adelante, hermanos, unas semanas más adelante, simplemente lo que el Señor está diciendo aquí: renuncia a vengarte por ti mismo. Renuncia a mantener relaciones de enemistad con las personas. Si la otra persona no hace su parte, tú hazlo todo.
Sabes que el deseo de venganza ahoga, hermano, daña, nos envenena. Es como una hiedra venenosa, no nos conviene. El Señor nos dice lo que nos conviene, hermanos. Lo que verdaderamente a nosotros como hijos de Dios nos conviene. Entonces el cambio que Dios está efectuando en nuestras vidas, hermanos, se refleja en nuestro trato con los demás. No solamente la mansedumbre, hermanos, aunque vamos a terminar en este día con esta bienaventuranza, pero no termina ahí, hermanos. Como todo lo que Dios hace no termina ahí, sino que vamos a mirar a partir del capítulo 4, 5, 6 y 7, cómo nosotros desarrollamos esa mansedumbre en nuestra vida como creyentes. Aunque esto nos suena a debilidad, hermanos, no lo es. No es debilidad. Hay una palabra que describe también este tipo de mansedumbre, y lo describe como poder contenido, o tener bajo sujeción la naturaleza humana. Moisés, hermanos, la palabra de Dios de Moisés, fíjese lo que decía: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Pero si han leído, hermanos, del Éxodo en adelante, la historia de Moisés, nos vamos a dar cuenta que de ninguna manera era un hombre débil, que era un hombre con unas agallas, hermanos, con un poder de irse a parar delante del emperador de Egipto y decirle: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que le sirva en el desierto, sabiendo que en ello le podía ir la vida, hermanos. Era un hombre con un celo tremendo de Dios, que cuando bajó del monte de tener su encuentro con Dios, con el Padre, con Jehová de los ejércitos, y mirar al pueblo, hermanos, en idolatría, en pecado, sintió un celo tremendo. Dice que arrojó las tablas de la ley que Dios le había dado, de tal manera que se quebraron. Un hombre, hermanos, que por 40 años guió al pueblo de Israel por el desierto, aguantando el carácter, hermanos, y las ocurrencias de 2 millones de personas por todo el camino. De ninguna manera era una persona débil, hermanos. Era una persona poderosa, hermanos, que tenía el poder de Dios contenido en su corazón, que sabía cuándo reaccionar y cuándo no, que sabía cuándo sacar el carácter y cuándo no. Mansedumbre de ninguna manera es debilidad, hermano. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Mateo 11:29, que dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si no has leído la Biblia, tal vez te puede parecer el Señor Jesús una persona débil. Si lo único que sabes de Jesús es lo que has mirado en los cuadros o en las cruces, donde ves un hombre clavado, ensangrentado y con una actitud derrotada en su rostro, si lo único que has mirado son las películas que dan en la Semana Santa, donde ponen a un hombre triste, derrotado, débil, perdón, tal vez por eso tengas una impresión de que en Jesús había debilidad. Pero si hemos leído la Biblia, si has leído los 4 evangelios, puedes ver a un hombre varonil, a un hombre gallardo, un hombre valiente, un hombre poderoso, hermanos. Un hombre que de igual manera, cuando miró en el templo de Dios, que lo habían convertido en una cueva de ladrones, tomó el látigo, hermanos, y derribó las mesas de los cambistas porque sintió el celo del Señor. En el centro de Jerusalén, donde él podía ser apresado y muerto antes de tiempo. De ninguna manera era un hombre débil nuestro Señor Jesucristo. Poncio Pilato, hermano, se admiraba de él porque no miraba que salía palabras de él. ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no dices algo a favor tuyo? Porque era un hombre que sabía lo que había venido, que había una convicción en su corazón. El Hijo de Dios, hermano, Dios mismo, hecho hombre en la tierra, que renunció él a hacer uso de los poderes, del poder verdaderamente que él tenía como Hijo de Dios. En Lucas 22, verso 42, en el huerto del Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo estaba orando al Padre antes de ir a la cruz del Calvario.
El Señor Jesucristo oraba de esta manera: si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego le dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Una vida rendida completamente a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 26, aquí mismo donde estamos, 26, versos 52 al 54. Mateo 26, 52 al 54. Cuando iban a tomar preso a nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, llegaron las personas y el apóstol Pedro sacó la espada, ¿se acuerdan? Le salió el carácter que él tenía y le mochó la oreja a un soldado. Entonces el Señor Jesús, fíjese lo que dice en el verso 52, en medio, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? Si nos mentalizamos y nos vemos en una situación así, que vienen por nosotros y saber que nos van a llevar a la muerte, ¿qué hacemos nosotros? Yo lo más seguro es que hubiera corrido despavorido, hermanos, pero fíjese lo que dice nuestro Señor. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Porque a eso había venido nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino, hermanos, para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Se aguantó los insultos en la cruz, hermanos. Se aguantó las ofensas y los golpes que le propinaron a Él, hermanos. Fue porque Él sabía a qué venía. Porque dice la palabra de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, bastaba una palabra que dijera, ni siquiera una oración muy larga. Dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? No estaba hablando de una oración larga, ¿verdad? O déjame irme a retirar para orar, sino: Señor, manda a tus ángeles ahora mismo. Y en ese momento se hubiera arreglado la situación, pero es un poder que lo contuvo, hermano. Por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. Entonces la mansedumbre que nosotros tenemos en esa imitación que nosotros hacemos de nuestro Señor Jesucristo es por amor a los demás, hermano. Por tanto, todo lo soporto, dijo el apóstol Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Porque el que es manso ya no piensa en sí mismo, hermanos. Ya no piensa en su honor, en su fama. Ya no piensa en sí mismo. Piensa como el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y murió por mí, que se dio a sí mismo por mí y murió por mí. Esa mansedumbre nos podemos entender esta palabra también, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Podemos ir uniendo las piezas, hermanos, del rompecabezas, por decirlo de alguna manera, y podemos ir entendiendo por qué razón el Señor Jesucristo nos pide que muramos a nosotros, que tomemos la cruz, porque lo vamos a necesitar para establecer ese carácter hermoso y maravilloso de Jesús en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros nos identificamos en Jesús, en su muerte y en su resurrección. De hecho, el bautismo es un símbolo de eso, hermanos. El creyente se identifica en la muerte de Jesús, en su sepultura y en su resurrección. En la pila del bautismo le decimos a todos que soy creyente y esto ha sucedido en mí. Esto que van a ver es lo que ha sucedido en mí. Que desciendes a las aguas del bautismo, mueres con Cristo y eres sepultado juntamente con Cristo. Y que cuando eres levantado de ahí, te identificas también en la resurrección de Jesucristo. Moriste al mundo, moriste a tu naturaleza, pero resucitas a una nueva naturaleza. Pues si somos creyentes, hermanos, si nos hemos identificado con Cristo, la mansedumbre sin duda es un rasgo de carácter que tiene que haber
en cada creyente. Ha de ser parte de nuestro carácter, hermanos, desde el momento que nosotros creímos hasta el día que partamos de este mundo. De hecho, unos días o unas semanas antes de morir, hermanos, este rasgo de carácter tiene que haber crecido en gran manera en comparación desde el día que nosotros creímos. Por eso el apóstol Pablo dijo, hermanos, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Como creyentes, hermanos, vamos a necesitar la mansedumbre. Decía, somos salvados por el Señor, somos puestos en una iglesia local. Bíblicamente podemos hablar de esto, hermanos, que no hay cristianos que puedan decir, yo soy cristiano, pero en mi casa, ¿verdad? Miro predicaciones o en el internet, pero no, eso de congregarme no, porque eso es muy problemático, ¿verdad? Estar con personas. Además, pues ya es como son los hermanos, ¿no? Entonces, yo pero no, hermanos. Dios nos salva y nos pone en una congregación local y nos equipa para que nosotros podamos, llevarnos bien, hermanos, unos a otros, y vamos a necesitar la mansedumbre, hermanos. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Cuando habla de los ancianos, habla de los líderes de una congregación. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hebreos capítulo 13, verso 17. Con este versículo termino. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando habla de sujetarnos, hermanos, el versículo que les leí, 1 de Pedro 5:5, y aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 17, en el primero sujetándonos a los ancianos y luego todos a otros, sumisos unos a otros, obedecer a vuestros pastores. ¿A qué realmente se está refiriendo ahí, hermanos? Pues te voy a decir a lo que no se refiere, hermanos. Primero, no se refiere que un servidor como pastor te puede mandar a que hagas lo que yo quiera. Definitivamente que no. No porque yo sea pastor o cualquier líder o pastor de una iglesia te puede decir lo que tú tengas que hacer porque Él quiere. Pero se entiende, hermanos, se entiende y se supone que un pastor conoce la palabra de Dios y que las predicaciones que se van a llevar a cabo en una iglesia van a ser conforme a la palabra de Dios. Se supone, hermanos, que un pastor al momento de ir con un miembro de la iglesia y decirle lo que tiene que hacer, no le va a decir que tiene que hacer lo que él cree o que él piensa, sino que le tiene que decir lo que la palabra de Dios dice que tiene que hacer. Esa es básicamente nuestra sujeción, hermano. No es sujeción a personas, a hombres o a personas, sino a la palabra de Dios. Si de aquí, hermanos, del púlpito o sentado a un lado de ti, escuchas una palabra, hermanos, que te está diciendo un servidor o cualquier otro líder, otro pastor que no esté conforme a la palabra de Dios, con toda la autoridad y tú le puedes decir a esta persona, me puedes decir a mí, sabes de que no, porque no es así como dice la palabra del Señor. Porque nosotros estamos sujetos unos a otros, pero a la palabra de Dios. Entonces, así, hermanos, una vez terminados, yo les pregunto, para que respondamos en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? ¿Cuántos mansos hay aquí? Yo les puedo responder algo, hermanos, en mi vida. Yo les puedo responder que Dios ha comenzado la buena obra en mí. Y me puedo arriesgar a decir, hermanos, delante de mi esposa, que ella puede decir que no soy el mismo de hace 10 años. Eso espero, ¿verdad? Porque es la obra progresiva de Dios.
Debemos entender, hermanos, que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Que todos nosotros ofendemos de palabra, hermanos, de hecho a veces. Y la mayoría de las veces lo hacemos a veces hasta sin querer. Pero que tenemos el Espíritu Santo en nosotros para que cuando nos demos cuenta, hermanos, inmediatamente recapacitemos y no dejemos de pasar mucho tiempo. Y en ese espíritu humilde y quebrantado que Dios haya ya producido en nuestros corazones, nosotros vayamos, hermanos, y pidamos perdón. Sin ningún dolor, hermanos, de decir, me cuesta mucho trabajo hacer aquello. Tal vez al principio sí, pero la práctica, hermanos, la práctica te va moldando de manera de que es parte de tu persona, de tu carácter, que no te cuesta trabajo pedir perdón. Y en aquellas cosas donde no nos damos cuenta, hermanos, que a veces ofendemos, gracias a Dios, qué bendición que pertenecemos a una congregación, que nos van a corregir y que nos van a hablar la palabra de Dios en amor. Y al mismo tiempo, gracias a Dios que tú tienes un corazón humilde, hermano, hermana, apacible, manso, que vas a recibir esa palabra con mansedumbre y vas a decir amén cuando tú entiendas que aquello es verdad y que lo que te están hablando es conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios nos está capacitando, hermanos, porque un día vamos a estar en su presencia, un día vamos a estar con un cuerpo glorificado allá, hermanos, pero déjeme decirle que aquí empieza todo. El ser cristiano es verdaderamente algo glorioso y maravilloso, hermanos, pero es algo difícil, pero no imposible, porque Dios está con nosotros.